Bienvenidos al tercer episodio de la serie de Resurrección. Vamos a comenzar a hablar de las teorías alternativas. Así que te damos paso, Martín. Bien. Habíamos dicho en el video anterior las cuatro alternativas que se han sugerido para negar la resurrección. Y vamos a ver estas en este orden. Vamos a hablar de la teoría del desmayo, vamos a hablar de la teoría de las alucinaciones colectivas, la teoría del robo del cuerpo y del fraude progresivo, que es la resurrección, ¿no? Del mito progresivo. ¿Te parece que arranquemos con...? Sí, claro, comenzamos con la teoría del desmayo. Exactamente. Bueno, tenemos que remitirnos al video anterior, donde hablamos y demostramos claramente que Cristo murió. Tuvo que morir. No puede haber humano que pueda soportar esto. La teoría del desmayo es una teoría relativamente reciente. Te diré que si el cristianismo tiene 2000 años sobre la tierra, durante 1800 años a nadie se le ocurrió una posibilidad tal. Lo que dice concretamente esta teoría es que Jesús no murió realmente, sino que, bueno, a causa de los latigazos y del sufrimiento se desvaneció y entró como en un letargo, en un coma, que de algún momento milagroso en el proceso revive, vuelve en sí. Pero esta teoría tiene serios conflictos que tiene que demostrar y desmantelar. Por eso tenemos que remitirnos a lo que hablamos la semana pasada. En primer lugar, esta teoría tiene un conflicto con la lanza que le atraviesa en el costado. Porque para que una persona llegue a salir sangre y agua, ese suero del shock que sufrió su cuerpo, no puede estar desmayada, simplemente. Tiene que estar en un estado realmente crítico. Luego, todo lo que la historia nos dice de lo sádico que eran los romanos, todo lo que padeció ese cuerpo. Si se hubiera desmayado, se tendría que haber desmayado ya cuando comenzaron los latigazos, digamos, ¿no? ¿Y la posición de la cruz también aporta al hecho de la muerte? Sin duda que la cruz fue una agonía, porque vos pensás que en llaga viva, los tendones expuestos, los músculos, los nervios, el estar en posición de crucifixión. No, y el cuerpo empieza a apretar también. Exactamente, comienza a colapsar. Cuando el cuerpo llega a ese shock hipovomélico que se produce cuando la sangre llega a un mínimo, los órganos internos comienzan a fallar. Ya los riñones dejan de funcionar, los pulmones se llenan de sangre, de líquido, en realidad le cuesta respirar, fallas cardíacas. El cuerpo, ya quedó demostrado que Cristo murió. Entonces, lo primero que esta teoría tiene que demostrar es, bueno, si solamente se desmayó, ¿cómo puede ser que ese cuerpo que drenó toda la sangre le saliera al final esa sangre, el resto que le quedaba y el agua? Pero también tiene que enfrentarse a otro testimonio, y no un testimonio de un creyente, sino del centurión romano que fue a verificar que Cristo había muerto. Dijimos que los romanos estaban familiarizados con la muerte, sabían cuando alguien estaba muerto o fingían. Y si alguien fingía, lo remataban. Por eso lo hicieron con Cristo. Para sacarse cualquier duda, le atravesaron la lanza. Tendría que haber reaccionado. Entonces, ahí hay un conflicto. El testimonio romano más que certificaba y daba veracidad de que Cristo había muerto. Pero otra cosa también tiene que demostrar es que cómo una persona podría volver en sí luego de semejante trauma en un lugar como lo era una tumba cerrada, donde no corría aire. Una persona en tal estado lo que necesita es unas bocanadas de aire puro y no un lugar húmedo, lugar cerrado, lugar claustrofóbico, podríamos decir. Pero aún hay más cosas. Sí. ¿Puede ser que hayan enrollado el cuerpo? Bueno, eso es otra cosa que también tiene que esta teoría desmentir. Luego de lo que sufrió, luego la crucifixión, tienen que demostrar cómo en el estado en que estaba logró deshacerse. Primero logró volver en sí, como dije, en la tumba, y cómo logró deshacerse de toda la envoltura con la cual estaba envuelto el cuerpo. Se estima que cerca de 50 kilos pesaba todo lo que envolvía el sudario y los trapos, digamos, por decirlo de alguna manera sencilla, lo que envolvía el cuerpo. O sea, tenía que deshacerse de todo eso. Pero no era lo único que tenía que deshacerse. Tenía que correr la piedra. Moverla. Desde el lado de adentro. Cuando por fuera estaba atravesada por cuerdas que tenían 4 sellos.
Y él había estado crucificado. Correr una piedra pesada con manos laceradas y atravesadas de lado a lado. Pero aún hay algo más. Tenía que salir del sepulcro y lograr reducir a una guardia romana. A una guardia de élite de aquel tiempo. Y mínimo 4 personas. Mínimo 4 personas, que con una persona en ese estado la podría haber reducido fácilmente. Y aún esta teoría tiene que explicar cómo hizo Cristo para caminar 22 kilómetros hasta Emaús con aquellos que iban camino a Emaús, y cómo recorrió 120 kilómetros a pie para llegar a Galilea, porque recordemos que a las mujeres el ángel le dice de parte de Jesús que vayan a Galilea y que lo esperen allá. Entonces, hay muchas cosas que tiene que demostrar esta teoría del desmayo. Por lo tanto, concluimos que no es una alternativa, una teoría válida a la resurrección. O sea, Jesús no pudo fingir su muerte. De ninguna manera. En el estado en que estaba, todo lo que describen los hechos que vivió, no podía de ninguna manera fingir que estaba muerto. Así que esta teoría la podemos dar por... Esta teoría no puede ser demostrada. No puede ser demostrada. No. La teoría de la alucinación. Bien. ¿En qué consiste? Esta teoría lo que dice es que las apariciones, que hablamos también en el video anterior, de Cristo, ya sea a los apóstoles en lugares cerrados, a estos dos que iban a Emaús, a Pedro, y todas las apariciones, tienen que ver con alucinaciones que tuvieron las personas. ¿Por qué tendrían estas alucinaciones? Porque tenían expectativa de que Cristo resucitara. Tanto lo dijo que iba a resucitar, que esta gente se sugestionó y lo que esperaban era que Cristo resucitara. Tenían expectativa. Entonces, esta teoría propone que por causa de esa expectativa es que les pareció ver a Cristo con vida. Ahora, pero esto choca con la realidad. En primer lugar, no hay ninguna evidencia en la historia del psicoanálisis en donde una alucinación compartida, o mejor dicho, una alucinación colectiva sea compartida con tantas personas como 500 que dice la Biblia. 500 personas de diferentes contextos, edades, que vieron lo mismo, a una persona que volvió a la vida. Pero aún hay más. Esto choca con la realidad de que los apóstoles y los discípulos no esperaban que Cristo resucitara. No tenían esa esperanza. No tenían esa esperanza. Pensemos en lo siguiente. Las mujeres que fueron al sepulcro no fueron a esperar que Cristo resucitara. Fueron a ungir y a preparar un cuerpo que ya estaba sepultado. Pedro y los demás apóstoles, ellos vuelven a sus quehaceres. Ellos vuelven a su vida cotidiana. Cuando las mujeres van y le dicen que Cristo resucitó, ellos no demostraron emoción. Ellos le dijeron, ¿qué estás diciendo? ¿Habrán robado el cuerpo? Vamos a ver. Y fueron Pedro, Juan, rápidamente. Nadie, cero expectativa de que Cristo iba a resucitar. Por lo tanto, los discípulos no esperaban eso. No esperaba que Cristo resucitara de ninguna manera. Entonces podemos decir que esta teoría de la alucinación también podemos darla por sentada. Y de hecho... Por inválida. Por invalidad. Y de hecho, es la teoría más fácil de desmontar. Si yo te digo que esta lapicera significa Cristo, ¿no? Está sepultada ahí. Pero vos me decís, no, pero yo la vi arriba de la mesa. ¿Sabes cómo te demuestro que no la viste arriba de la mesa? Sencillamente vengo, hago así, te digo, acá está la lapicera. Demuéstralo. Esta teoría hubiera sido muy fácil de desmitificar o de demostrar si simplemente cualquier persona hubiera caminado 10 minutos hasta el lugar de sepultura y hubiera dicho, ven, acá está el cuerpo. No resucitó. Lo que están diciendo es una mentira, es un producto de la alucinación. Y sin embargo, cuando Pedro está predicando su primer sermón en Hechos capítulo 2, nadie se pone en pie y dice, no es así, el hombre está enterrado todavía. Sí, o nadie dice que vio el cuerpo tampoco. Nadie dice que exactamente. Ya era una multitud. Y ya era una multitud. Hablando 50 días después. Ninguno de los líderes religiosos, porque después, si seguimos la historia de los primeros creyentes, a los apóstoles los encarcelan varias veces porque predicaban de Cristo. Pero en ningún momento les refriegan en el rostro que lo que están creyendo de ellos es una mentira. Porque no les demuestran que Cristo estaba aún en el sepulcro. Por lo tanto, la teoría de la alucinación colectiva es una teoría que no tiene asidero. Muy bien, Martín, ¿te parece si pasamos a la tercera teoría entonces, que sería el robo del cuerpo? ¿En qué consiste? Esta teoría lo que propone es que los discípulos orquestaron un plan para robar el cuerpo de Jesús y decir que había resucitado. De hecho, esta teoría es la más antigua de todas,
porque ya en el Evangelio de Mateo se nos deja allí una frase que dice que cuando resucita, las autoridades religiosas le pagan a la guardia romana, a los soldados que estaban allí, para que digan que sus discípulos lo habían robado. O sea que es la teoría más antigua de todas. Bueno, tenemos que contratarlas con los hechos de los cuales hemos venido hablando. Y lo primero que tiene que explicar esta teoría es justamente la guardia romana. Los soldados romanos, si en su turno robaban algo, se les escapaba a alguien o pasaba algo, eran sancionados, y hay registros históricos de que algunos inclusive pagaban con su vida. O si se dormían. O si se dormían custodiando. Probablemente ellos, viendo la magnitud de que estaban custodiando a alguien que estaba muerto, podríamos pensar, bueno, no le dieron tanta importancia. Pero un soldado romano no iba a exponerse a un castigo, cualquiera que fuera. Ya había tumulto en la ciudad, ya fue conflictivo. Pilato le habrá dicho, cuiden esto, que pase el fin de semana, que se demuestre que no resucitó y nos sacamos un problema de encima. Pero ¿qué ocurre? Los líderes religiosos, sobornan a la guardia para que digan que se habían dormido y que mientras ellos dormían, roban el cuerpo. Pero ahí surge un problema también. ¿Cómo alguien puede testificar que sucedió algo cuando no lo vio? Mientras dormía. No se acepta en la historia de la jurisprudencia el testimonio de una persona que no estuvo en el lugar o que testifica de cosas que no vio porque estaba durmiendo. El testimonio de alguien que está durmiendo no es válido. Puede ser válido desde el momento que se despierta. Pero desde el momento que se despierta, ¿qué tendrían que haber hecho esta guardia romana? Haber reducido. Sí, defender lo que cuidaban. Defender lo que cuidaban, haber reducido a los discípulos. Ahora, hablemos un poquito del carácter de los discípulos. Recordemos que la Biblia nos dice que Jesús quedó solo esa noche. Todos salieron huyendo. Tímidamente, Juan y Pedro estuvieron presenciando el juicio, pero Pedro estaba camuflado entre la gente. Juan, se le permitió entrar porque era conocido de la casa sacerdotal, pero el resto desapareció. Y como vimos en la teoría anterior, todos quedaron recluidos, quedaron timoratos. Y pensemos algo más. Los discípulos, en su gran mayoría, eran galileos. Galilea era la región del norte. Era una región rural, si se quiere, para que nosotros entendamos. Y estaban en Jerusalén. Todo esto estaba dando en Jerusalén. O sea, eran personas del campo en medio de una ciudad cosmopolita como lo era Jerusalén, llena de gente, una festividad importante como la Pascua. Por lo tanto, ellos se sentían como sapo de otro pozo, se suele decir. Sapo de otro pozo. Se sentían fuera de su zona de confort. Me están diciendo que esas personas que no conocían mucha gente en ese lugar, que estaban, temporalmente ahí, o que estaban en un plan, consiguieron toda la logística y el apoyo necesario para ir para desarrollar terrible plan, y que tenían el valor de enfrentarse a la guardia romana. Claro. Eso no tiene asidero. No, y que también, como dijimos en la teoría anterior, ellos no estaban con mucha esperanza de... O sea, ellos esperaban encontrar un muerto. Uh-huh. Y que ellos hayan robado un muerto y sostener todo eso hasta el día de hoy, ellos nunca se lo hubieran imaginado. Bueno, y ellos, creo que vos vas a comentar eso, ¿no? Sí. Mirá, no hay nadie que muera por una mentira. Eso. No hay nadie. A mí me gustan las películas de los robos. Viste que hay muchos robos del siglo. Sí. Bueno, todos los robos, por más perfectos que sean, terminan cayendo por alguien que habla, alguien que delata. Imaginemos que de estos 11, alguno tendría que haber hablado, principalmente viendo la manera en que murieron. Los anteriores. Los discípulos. Claro. Sí, los discípulos. Los discípulos todos murieron martirizados. Pedro, según la tradición, fue crucificado de cabeza en Roma. Andrés fue crucificado en la cruz con forma de X. Algunos fueron decapitados. Nadie va a morir por una mentira. Si Cristo no hubiera resucitado, nadie se va a exponer. Llegaba el momento de decir, no, la verdad no vale la pena seguir con esta farsa. ¿Qué ganamos con esto? No lo sostiene. No lo sostiene. No lo sostiene. De hecho, el sentido de supervivencia de la propia persona lo lleva a negar la mentira.
Por algún lado, alguien tendría que haber delatado, alguien tendría que haber dicho, miren, esto no es así, el hombre no resucitó, robamos efectivamente el cuerpo. Mismo el segundo o el tercero, que vio cómo murió el primero y el segundo, ahí ya viendo que realmente lo iban a matar, iba a haberlo dicho. Exactamente. Martín, y también estos hombres, estos discípulos, allá habían vuelto a sus tareas, ¿no? Muchos eran pescadores, agricultores. Toda la conducta que ellos demostraron en ese fin de semana es una conducta de temor, de desilusión y de autopreservación. Tenían miedo, no se iban a enfrentar no tenían la moral lo suficientemente alta como para desarrollar este plan, para enfrentarse a los romanos. Estaban desilusionados, pensaron que se había acabado todo. Tenían otra expectativa de Cristo. Ellos pensaban o veían a Jesús de otra manera, no pensaron en este desenlace, aunque Cristo varias veces lo había anticipado. Y preservación. Ellos querían preservar su vida, volver a sus rutinas, volver a sus hábitos, a sus ciudades. Lo que menos, la psicología de estos 11 hombres, lo que menos podía hacer en ese momento era producir un plan, robo. Sí, un plan tan elaborado. Un plan tan elaborado que aún seguiría siendo un misterio 2000 años después. Exacto. Así que la tercera hipótesis, la tercera teoría alternativa también la vamos a dejar anulada. No tiene asidero, no tiene asidero. Principalmente por el testimonio de las personas, de la guardia romana y de los discípulos. Estos son los dos puntos o las dos contradicciones que esta teoría debería poder demostrar y no lo hace. Bien, y para pasar a la cuarta y última hipótesis de las que vamos a tratar nosotros, tenemos la teoría del mito progresivo, ¿verdad? Sí, esto es lo que dice que, bueno, la resurrección, los primeros cristianos no creían en la resurrección, que Cristo había muerto como un mártir y que a lo largo de los siglos se fueron agregando mitos, leyendas y que termina en la actualidad con que ahora Cristo resucitó. Pero esto tampoco tiene ningún asidero porque tenemos que hablar un poquito del primer siglo. En el primer siglo, luego de que Cristo muere, resucita, las cartas apostólicas, el libro de los Hechos, no pasan más de 20 a 30 años de que ellos escriben. Y lo que ellos escriben, en realidad, es lo que ya se venía repitiendo y diciendo una y otra vez de manera oral, que era que Cristo había resucitado. Primera de Corintios, que es del año 60, podríamos decir, quizás antes, a fines de la década del 50, del primer siglo, ya Pablo está haciendo una defensa de la resurrección. Y es más, te quiero hablar de Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío, no cristiano, que él, en una de sus obras, que se llama Antigüedades, él dice el siguiente párrafo, y permíteme que te lo lea, algún extracto nada más, no, para no aburrirlo. Dice: existió por aquel tiempo, estamos hablando que Flavio Josefo escribe hacia fines del primer siglo, o sea, 70 años después de los acontecimientos. Y dice: existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre. Y luego continúa hablando y dice: este hombre era el Cristo. Y dice un poco más adelante: y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz a causa de la acusación pública de los hombres principales, entre nosotros los que habían amado desde el principio, no lo olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Ya un escritor, Flavio Josefo, que no era creyente, que no era cristiano, que era judío, hace una mención en su obra Antigüedades de que hace unos 70 años atrás hubo un hombre, por aquellos tiempos, en tiempo de que Pilato gobernaba Judea, que había resucitado. O sea, vemos que la idea de la resurrección, la creencia de la resurrección, es muy temprana en el cristianismo. Es muy temprana. Mira, hay autores, por ejemplo, Platón. Platón es un filósofo de la antigua Grecia que es muy citado y sus postulados filosóficos son muy conocidos. Pero sin embargo, de Platón, los primeros registros que tenemos de Platón no fueron escritos por él, sino por personas que vivieron 200, 300 años después de él, lo que hay escrito. Pero de Jesucristo, los primeros registros escriturales son de 20, 30 años después de su muerte. O sea, quizás hoy nos parece mucho tiempo, pero en la historia muy poco. Es muy poco. Es muy poco. O sea, estamos diciendo que en el momento en que ya se creía,
En el momento que se creía la resurrección, que estaban los apóstoles vivos, Pablo escribiendo 1 Corintios, en ese tiempo aún vivían personas que habían visto a Cristo resucitado. Por eso Pablo dice que fue visto por más de 500 personas, entre los cuales muchos hermanos aún viven y pueden dar fe de que la resurrección es real. Por lo tanto, esto de que la resurrección es un mito que ha ido progresando a lo largo de la historia tampoco tiene asidero. La evidencia escritural, los rollos de Qumran, que son unos rollos que se encontraron en el año 47 en unas cuevas cerca del Mar Muerto, ya hay fragmentos de los evangelios. Y esos fueron escritos en la época de los apóstoles. Son los escritos más antiguos que hay de la Biblia y son del primer siglo, de la época de Jesús. Por lo tanto, la cuarta y última hipótesis también la podemos dar por anulada. Hay un dicho que Sir Arthur Conan Doyle escribió cuando escribió, él es autor de Sherlock Holmes, y hay una frase que Sherlock Holmes usa en sus novelas que dice: cuando eliminás lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad. Pusimos 4 teorías alternativas sobre la mesa, y con la evidencia que estamos sacando todo el factor sobrenatural, estamos yendo a la lógica, estamos yendo al análisis de los testigos, de la evidencia forense, fueron descartadas. Entonces, por improbable que parezca, por imposible que sea, lo que queda tiene que sí o sí ser la verdad. Y la verdad es que Cristo resucitó.